Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. En la palabra de Dios leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, desde el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre de amor, quisiéramos en este momento recibir de tu palabra, rogando que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, dándonos la luz que también Bartimeo recibió, iluminando nuestro corazón para que también tu palabra pueda iluminar nuestros pasos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero recibir la vista. Ese fue el pedido de Bartimeo cuando Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga?
quiero recibir la vista. Fue la expresión de Bartimeo, este ciego que es conocido, que fue ciego y que fue sanado, cuyo nombre explica Marcos. Dice Bartimeo, el hijo de Timeo. Así es la descripción de este hombre que estaba al lado del camino y mendigando, que era ciego. En realidad hay distintas formas de ver. Hay una visión natural que es el poder considerar, contemplar, recibir la imagen de los elementos físicos. La imagen natural, cuando uno es ciego, está privado de esta capacidad de ver los elementos que están enfrente de uno, de ver las personas. Pero hay otra forma de ver, la visión mental, que es la comprensión de los hechos. Contrario a esto está la confusión mental. Cuando el apóstol Pedro, si podemos tomar un ejemplo, cuando el apóstol Pedro llega hasta la tumba de Jesús, cuando él resucitó, y entra, dice que al ver los lienzos acomodados, ordenados, doblados allí en la tumba, comprendió y creyó. Comprendió lo que Jesús había enseñado, lo que dijo con respecto a su resurrección, y creyó. No solamente fue una visión física de ver los lienzos y de no ver a Jesús, sino que fue una visión mental de comprender qué es lo que había pasado. Y por eso dice que en el Evangelio de Juan que creyeron entonces. Es la misma expresión de esto de ver como una comprensión que quita la confusión. Lo que dice Santiago en su epístola cuando habla de la fe y de las obras. Y dice, ¿no ves que la fe y las obras trabajaron en conjunto? Dice Santiago 2:22, que se complementan la fe y las obras. ¿Ves? ¿Comprendés? Se vaya la confusión. Pero también hay otra visión, que es la visión espiritual. Y es poder ver a Dios. Poder ver a este Dios que, como dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás en un sentido físico, porque Dios es espíritu. Pero hay una visión espiritual de poder verlo a Dios, obrar en las vidas, de poder recibir su testimonio. Dice Jesús en Mateo capítulo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y no se refiere solamente a que cuando uno muera iba a ver a Dios, sino que uno iba a poder ver a Dios aún aquí en la tierra de los vivientes, en esta tierra que habitamos y que tanto también padecemos. Esta es la visión espiritual, la visión espiritual. En un momento, cuando los fariseos y los saduceos se unieron para preguntarle a Jesús, para tentarle acerca de si era lícito dar al César, entonces llegaron los fariseos, dice el Evangelio de Mateo, que con los herodianos, y dijeron lo siguiente: Maestro, sabemos que eres. Fíjense la cantidad de calificaciones positivas que tuvo Jesús allí. Sabemos que eres amante de la verdad. Sabemos que enseñas con verdad el camino de Dios. Segundo. Tercero, sabemos que no te cuidas de nadie. Cuarto, sabemos que no miras las apariencias de los hombres. Y entonces viene la pregunta: ¿es lícito dar tributo al César? Ellos veían en Jesús que Jesús tenía una visión que iba más allá de lo físico y que llegaba a lo profundo del corazón.
Nosotros también necesitamos esta visión de ir más allá de las apariencias, de las cosas que nos ocurren, de lo que estamos viviendo, de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, poder ver un poco más allá y poder verlo a Dios, poder ver a Dios en medio de nuestra tierra, en su movimiento. Sabemos que también el otro que es espíritu y que actúa, que es el diablo, lo que el apóstol Pablo decía en la carta a los Efesios en el capítulo 6, los principados y las potestades celestiales de estas regiones de maldad, pero que operan también. Y Jesús tuvo presente esto, Él tuvo la visión de Dios el Padre, tuvo también la visión del enemigo que se acercaba y que obraba. Nosotros también tenemos la necesidad de esta visión. Queremos considerar tres cosas en la vida de Bartimeo en este episodio. Primero, la condición de Bartimeo. Bartimeo era ciego, él no veía físicamente, no veía la realidad de Jesús caminando por el camino entre Jericó y Jerusalén. No veía las multitudes, aunque podía escucharlas. Pero esta incapacidad o esta discapacidad para poder ver le impedía trabajar, le impedía vivir por sí mismo. Y en segundo lugar, dentro de la condición de Bartimeo, es que él era pobre, era llevado o llegaba hasta allí y se sentaba junto al camino para mendigar, para pedir que en su discapacidad alguien se conmueva y le dé una moneda para poder comprar alimentos, para poder comer. Esta era la característica de Bartimeo. Y así como también tenía esta característica de llegar y pedir y buscar esta ayuda, era la posibilidad de ser llevado por otros a cualquier lado. En realidad el Señor Jesús enseña que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Y acá va más allá de la visión física. La realidad es que si en la visión física un ciego guía a otro ciego, es muy posible que ambos caigan en el hoyo. Pero cuando uno no tiene la visión espiritual y es ciego en ese sentido, le va a conducir a lugares que no corresponden a lo que Dios planeó para el ser humano. Yo pienso que en esta época nosotros estamos con alguna de estas dificultades de Bartimeo. No en la discapacidad física, pero sí en la discapacidad espiritual. En la discapacidad de ese proceso mental también de poder comprender lo que vivimos, de poder saber. Alguien dijo que en este hecho de la pandemia estamos sufriendo porque no vemos una luz al final del túnel. Nos hemos metido ya hace bastante tiempo, poco más de un año, en un túnel de enfermedad, de muerte, y casi lo único que se habla es eso, y no vemos que haya alguna luz en el fondo hacia la cual podamos dirigirnos. Y la palabra de Dios nos anima a creer en Dios, a creerle a Dios, a creer todo lo que Dios dice que nos va a pasar. En este tiempo también, aunque por ahí podamos estar como Bartimeo, sin poder ver y sin saber qué hacer. La segunda cosa, aparte de la condición de Bartimeo, nosotros pensamos en la conducta de Bartimeo. Porque cuando él escuchó que venía Jesús de Nazaret, y seguramente habiendo escuchado acerca de este Jesús, que se encaminaba hacia la muerte en Jerusalén, él entonces comienza a gritar.
Pero no dice Jesús de Nazaret, él dice Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Con este título mesiánico. Entonces no estaba tan errado Bartimeo. No había visto a Jesús físicamente, pero sí en su interior tuvo esta percepción espiritual de quién era Jesús, el Jesús de Nazaret. Otros le han llamado a Jesús el hijo de José, el hijo del carpintero. Algunos refiriéndose a él dijo, no está su madre María aquí y sus hermanos. Pero él le llama a Jesús hijo de David. Segundo lugar, dentro de la conducta de Bartimeo, él dice, ten misericordia de mí. A veces nosotros estamos pensando que atravesamos un tiempo en que no nos merecemos atravesar esto. Cuando alguien fallece, decimos, era una buena persona, no merecía esto. Bartimeo con su ceguera, y muchos en la antigüedad creían que la ceguera era un castigo de Dios por un pecado de los padres o de Bartimeo. Bartimeo no nació ciego, pero por ahí se atribuía a que era una maldición de Dios o la enfermedad que le había llevado a la ceguera, que él era un inocente, que había recibido una culpa, un castigo por la culpa. Bartimeo dice, ten misericordia de mí. Y al pedir en la misericordia y al implorar por la misericordia de Dios, él está diciendo, yo no merezco lo que tú me vas a dar si me contestas la petición, pero lo pido. Quizás él podría decir, yo merezco lo que estoy viviendo, pero te pido por tu misericordia para mi vida. En realidad, recordaba en este momento de un hermano en una de las iglesias en que estuvimos en Arroyito, Héctor Bisoglio, y Héctor Bisoglio tenía este problema de Bartimeo, él no veía, él quedó ciego en un momento, y entonces siempre estaba parado ahí a la entrada en la puerta en el templo de la iglesia de Arroyito, y podíamos saludarlo. Y algunos de los chicos en algún momento, y quizá algunos de nosotros también, al despedirse de Cacho, después de saludarlo, decía, bueno, nos vemos. Y Cacho decía, no, ustedes me podrán ver a mí, pero yo no los voy a poder ver a ustedes. Siempre con un buen humor. Pero esta es otra cosa, que Bartimeo podía haber dicho, Jesús está pasando por aquí, bueno, nos vemos en otro momento. No lo iba a poder ver Bartimeo, pero quizás Jesús tampoco lo iba a poder ver. Por eso es este clamor de Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, queriendo aprovechar este momento cuando se cruzaban. Él viene a ti, Él viene a mí. Hay que aprovechar la oportunidad. Si hay que gritar, gritamos. Y algunos, cuando Bartimeo gritó y gritaba, daba voces, lo hacían callar. Decían, no molestes, el maestro está enseñando mientras va caminando. Pero Bartimeo gritaba aún más, clamaba aún más. Cuando el Señor lo llama, desecha la capa que tenía y se levanta y va a Jesús. Jesús se detuvo y lo llamó a Bartimeo. Y él deja la capa, que era imprescindible para las noches frías, pero él deja la capa y va al encuentro con Jesús y le dice, Raboni, que quiere decir maestro, Señor. En realidad, hay un diccionario Vine que dice que esta palabra Raboni, como también lo dijo María Magdalena, es mi gran Señor, mi gran Señor. Este es el accionar de Bartimeo, la conducta de Bartimeo, que es interesante porque la mente
vio la luz antes de que la vieran sus ojos. John MacArthur tiene esta clara reflexión. La mente de Bartimeo vio la luz antes de que sus ojos lo vieran o la vieran. La tercera cosa es la esperanza para Bartimeo, que es también la esperanza para nosotros, porque el Señor se detuvo, el Señor transformó su vida y el Señor lo guió en su camino. Por lo menos él siguió a Jesús en el camino. Y esto es lo que también el Señor nos promete a nosotros. Los ejemplos en la palabra de Dios muestran cuál es el accionar de Dios. Jesús vino a mostrar cuál era la voluntad del Padre. Y si Jesús se detuvo frente a Bartimeo, también se va a detener con nosotros. Si reconocemos nuestra condición de ceguera, si podemos decirle, Señor, yo no sé qué es lo que va a pasar de acá a 2 meses, a 1 mes, a 1 año. No tengo idea cuándo se va a terminar todo esto de la enfermedad. No tengo idea qué va a pasar con nosotros en medio de la pandemia. Pero, Señor, reconozco mi incapacidad o mi discapacidad, pero reconozco tu amor. El Señor se va a detener si clamamos. El Señor va a transformar nuestras vidas también. De ahí en adelante, Bartimeo pudo caminar por sí solo, pudo trabajar, pudo desarrollar una vida normal. Y lo que Satanás cegó, Jesús devolvió la vista. Dice el Evangelio de Juan, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si hubiera quedado solamente allí, nosotros estaríamos ciertamente destruidos. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esto es lo que le pasó a Bartimeo. Se encontró con el Señor y su vida fue transformada y siguió a Jesús en su camino. Siguió a Jesús en su camino. Yo creo que hay ocasiones en que nosotros perdemos un poco la visión. Y las cataratas espirituales llegan a nuestros ojos o a nuestro corazón. Y perdemos de vista lo que tenemos que ver, que es al Señor. Y ver sus propósitos, y ver su amor, y ver esa manifestación de su mano obrando en nuestras vidas. Sea en el plano que fuere, en lo económico, en la salud. Nosotros estamos en medio de un temblor o un terremoto. La diferencia con algunos temblores es que son por algunos momentos y pasan. Pero este sigue temblando todo y no pasa. Necesitamos tener la visión del salmista también, que aunque se trasladen los montes al mar, el Señor nos va a escuchar y el Señor nos va a bendecir. Quizás esto de la ceguera o de las cataratas espirituales, por llamarlo de alguna manera, sea también lo que pasó a la iglesia en Éfeso con la pérdida de su primer amor. Y Dios nos lleva a algo concreto para hacer. Las mismas personas que estaban queriendo impedir que Bartimeo se acercara a Jesús son las que le dicen, ten ánimo, ten confianza, ten fe, levántate, y te llama. Quisiéramos tomar esta conclusión y decirnos, de parte de Dios, que Él nos está llamando. Ten ánimo, ten confianza, ten fe. No todo está perdido. Nada está perdido en las manos de Dios. Dios nunca ha perdido el control. Y las cosas que ocurren, Él las permite. Levántate.
No te quedes tirado, no te quedes echado. No te sumerjas en una depresión. Levántate. Te llama. La certeza de que el Señor nos está llamando también. Bartimeo era ciego, pero vio con claridad y vio con profundidad. Padre, quisiéramos recibir el desafío de tu palabra en este momento, en esta ocasión, y poder animarnos unos a otros con esta palabra tuya, levantarnos desde nuestra condición e ir hasta tu presencia, Señor, porque tú nos estás llamando para hablarnos. Pero más quisiéramos también en personas, en conocidos, en quienes nos rodean, que no te conocen, que puedan clamar reconociendo su necesidad como Bartimeo, y que nosotros podamos ir a decirles que si claman, si se levantan, si lo buscan, el Señor los está llamando y el Señor los está esperando. Que pueda ser este el testimonio, que no sea demasiado tarde, sino que ahora podamos hacerlo. Bendícenos, Señor, que podamos levantarnos y podamos cobrar ánimo, confianza en ti, que renovemos nuestras fuerzas en medio del sufrimiento y en medio del dolor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.